Javier Calvelo y Azul Cordo, ya están acá con nosotros. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos. Buenas. Muchas gracias. Gracias por venir en este día de lluvia, chicos. ¿Cómo? Acércate al micro, Javi. Vinimos en bote. Che, hubo un momento en la mañana que la cosa se puso, pero negra, ¿eh? Sí. Hace 20 minutos. Sí. Nosotros, Exactamente 20 minutos mientras estaba ¿no? llegando, sí. Pero te da estos días tan lindos porque puedes hacer fotos distintas. Ah, bueno, Ah. ahí tenés. Los ahí fotógrafos viven la vida pensando en fotos. tenés. Claro. Y sí, un poco sí. Yo he hecho ruta con un fotógrafo, amigo, y siempre que pasaba por algún lugar me decía, pará. Y yo decía, ¿qué pasó? Y se bajaba a sacar una foto que Tardás yo no mucho. veía. Claro. Sí. Increíble, viven pensando en fotos. Sí, es lindo. Bueno, yo en mi caso vine en ómnibus, Claro. así que la experiencia fue completa. Claro. Pero sí, podría pensar que a mí me gusta sacar fotos, no soy fotógrafa, pero como cronista podría pensar lo mismo, ¿no? Claro, O sea, también es vivís como... pensando en También. textos y en narrar sí, historias y sí. cómo contarlas. Y en estar atenta a escuchar y qué pasaba, no, por ejemplo, en el ómnibus Claro, también, ¿no? claro. Como las personas que se subían. Observando. Sí. ¿Y qué abordaje le das como periodista, cronista a la fotografía? Cuando te invitan a este proyecto y empezar a meterte en este mundo que es el fotoperiodismo, que tiene tanto que ver, no somos como lo mismo, ¿no? De alguna manera, nosotros escribimos, ellos miran, y es como hay como una sinergia entre los dos mundos que se amalgaman, pero que igual son distintos. Sí, Eso, son claramente, distintos. porque una foto comunica y a veces no necesita de palabras, ¿no? Ujú. Y eso, ¿cómo lo interpretás vos? Bueno, para mí es clave siempre trabajar con el fotógrafo o la fotógrafa cuando vas a hacer un reportaje Claro. o alguna cobertura, o sea, pensar en conjunto, ¿no? Claro. Y me parece sí que se tienen que de alguna manera complementar. No sé, esto lo dicen distintos fotógrafos y fotógrafas, pero a mí me parece clave esto, como trabajar en conjunto, conocer bien la historia. No sé, yo tengo algunos periodistas como referentes en eso. Pienso en Rodolfo Walsh en Argentina, Claro. que en los 60 fue quien abrió y marcó también a nivel rioplatense, ¿no? La forma de hacer crónica. Y él trabajaba en conjunto con su fotógrafo para distintos semanarios en ese momento políticos. Lo menciona el fotógrafo también en la crónica, porque es un compañero de viaje. Eso está ¿no? buenísimo, sí. Y eso, y siempre hay que trabajar, o sea, no sé, yo con esa escuela, si querés, digamos, leyéndola, me parece que a mí me llegó enseguida la data de tengo que trabajar con el fotógrafo, dialogar Es con una él. dupla. Sí, y eso, y que la fotografía no viene a reforzar lo que dice el texto, sino a contar también su propia historia. Perfecto. Y no sé, y en los momentos que yo estuve en redacciones también me gustaba mucho meterme en la mesa de fotografía. Veníamos charlando antes de entrar al aire con Javier de un poco de alguna manera de ese trabajo, ¿no? Que hay que hacer Sí. o hay que seguir haciendo con las y los fotógrafos de cómo seleccionar el material, pero es un trabajo en conjunto, no puede ser que esté... Igual no suele pasar esto, o sea, te estoy hablando de un lugar ideal, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero muchas veces se trabaja por separado y yo creo que es un problema eso, porque no sé cuánto se ve después, pero creo que quien lee esas historias o ve los reportajes en revistas, en los diarios o en los portales, se da cuenta cuando hay un trabajo más en conjunto de Total. cuando trabajaron por separado, Totalmente. ¿no? Javi, vos que obviamente sos un fotoperiodista, de mucha trayectoria y que también trabajás con los periodistas en conjunto, ¿cuál es tu mirada sobre esto? Y sobre todo sobre la redacción, porque además yo lo que veía es que hay un rescate emotivo también, ¿no? De cierta forma de trabajar que quizás se empieza a perder y por eso está bueno rescatarla. Bueno, las redacciones no son lo que eran antes. Ni que hablar. Las plantillas de fotógrafos cada vez son más reducidas en los medios. Pero bueno, seguimos insistiendo y los trabajos, a mí me entusiasman mucho los trabajos en los que se rescata la memoria Claro. o que se hace una construcción colectiva de los archivos, sobre todo pensando en que los archivos nos permiten pensar como pensamos hoy. Es decir, lo que pensamos hoy tiene que ver con los archivos que tenemos. Ujú. Pensamos que está mal la esclavitud o que está mal un genocidio porque tenemos un archivo que nos
nos habilita a entender y a pensar y a procesar qué es lo que pasó en la historia. Y creo que si estudiamos un poco más eso, hay cosas que no deberíamos repetir, ¿no? O sea que tiene muchas facetas. El trabajo del fotógrafo puede ser el trabajo del día, la foto única, la foto puntual, pero a su vez vas construyendo la memoria de tu tiempo, y creo que esa es la misión de todo fotógrafo documentalista, fotografiar su tiempo. Totalmente. Y por esto es tan importante este libro, que se llama Rastros Incompletos, y que además está apoyado también con audiovisual, ¿no? Con las entrevistas que se le hicieron a 10 fotógrafos, fotoperiodistas de redacción, de la vieja escuela. Quiero destacar un texto introductorio que ustedes escriben como para ponernos en contexto. ¿Existe una fotografía uruguaya?, se preguntan. ¿Para qué seguir haciendo fotos en tiempos de inteligencia artificial y redes sociales? ¿Cómo sostener el entusiasmo en un mundo precarizado que tiende a homogeneizar las miradas? 10 encuentros con fotógrafos y fotógrafas que piensan la fotografía, nos cuentan cómo la aprendieron, cómo la enseñaron y a qué vida los llevó la profesión o el oficio, se pregunta entre paréntesis, porque también es una pregunta válida. Rastros Incompletos es un gesto de rescate, reconocimiento y transmisión, un recorrido por los últimos 50 años de una parte de la fotografía en Uruguay a través de entrevistas a Pablo Bieli, Daniel Caselli, Gustavo Castañelo, Lilian Castro, Carlos Contreras, Andrés Fernández, Fernando Pena, Mario Schettini, Roberto Schettini y Nancy Urrutia. Quiero decir que vi gran parte de los videos, me gustó. Yo trabajé con Andrés Fernández y con Fernando Pena en redacciones y bueno, a mí me parecía fascinante. Es imposible no quedar absorto de los cuentos que hay detrás de fotografías icónicas también, ¿no? Sí. Y cómo eso... para los que vivimos y nos gusta este oficio o esta profesión... a mí me resulta, y supongo que a vos, Azul, también, ver la historia que hay detrás de una foto que después se transforma en una cuestión que es simbólica, y cómo llegaron a ella, cómo construyeron, que a veces es ya una mirada única, en un momento único, y que sea, bueno, eso vos lo sabés mejor que nadie, Javi, que es disparar y ya, en esas épocas, ¿no? Porque ahora ha cambiado todo. Pero es una reflexión que se me dispara, qué increíble que puedan rescatar eso y que se pueda contar las historias detrás de cada foto, ¿no? Sí, y aparte además de las historias detrás de cada foto, me parece que lo que trae el libro también de interesante y de necesario para seguir construyendo la historia de la fotografía en Uruguay es conocer quiénes son estos fotógrafos y fotógrafas. O sea, antes que cómo llegaron a hacer esa foto es cómo llegaron a ser fotógrafos y fotógrafas, que para mí por lo menos fue una de las cosas que más me interesó cuando trabajé con esas entrevistas, porque las entrevistas las hizo Javier junto con Pablo La Rosa, y yo trabajé con el material de ellos. Claro, ya hecho, bien. Y luego yo le agregué otras entrevistas, en realidad para pensar esas semblanzas, esa suerte de presentación de cada uno y cada una antes de las entrevistas, ¿no? Y ahí lo que aparece, me parece que es de lo más interesante, es esto, es cómo llegan a la fotografía. Entonces, vos nombrabas a Fernando Pena, con quien yo también tuve el gusto de trabajar, y bueno, y en el caso de Fernando es ese relato de él siendo niño, adolescente, yendo a una biblioteca a ver esos libros de fotografía. Mirá. Y a conectar desde ahí, todavía en dictadura, ¿no? O empezando la transición de la dictadura 80, hacia la democracia, que es muy diferente a, no sé, la historia de Carlos. Y no sé, siendo un niño en el campo y que llega a Montevideo pensando en hacer cine, y eso deriva en la fotografía por la llegada de la dictadura, la persecución, la clausura de la universidad, ¿no? Entonces, eso, como las llegadas de cada uno y cada una, el tema de los exilios, los incilios, son todas personas por su generación muy marcadas por eso. Sí. En vivo y en directo, quiero decir, a nosotros nos tocan las esquirlas, ¿no? del terrorismo de Estado. Y también pensar en esto que traías de profesión u oficio, que a mí es la pregunta que siempre me gusta instalar, pero para recuperar la parte del oficio, de esto que nos gusta tanto de la materialidad, ¿no? Con Javi, creo que también en estas entrevistas aparece eso, cómo se va profesionalizando el trabajo de los periodistas, de los fotoperiodistas, de los fotógrafos en las redacciones, y cómo esa profesionalización implica
generar la importancia de un archivo de vuelta en las redacciones, en los medios de comunicación, que no había como tal, o de quién eran las fotos, que es algo que por ahí en mi generación, yo lo desconocía absolutamente, que no estaba tan pensado el archivo como tal, o que el archivo, digo, los rollos de cada uno y cada una eran del diario, y la ¿me cantidad de entendés? rollos que se van a haber perdido. Eso es Ahí, personal. por ejemplo, Andrés Fernández cuenta que en un momento, no me acuerdo a quién era que le había sacado unas fotos, varias fotos. A Astor Piazzolla, Sí. creo. Ahí va, la del bandoneón. Y que esa foto que le había sido regalada por Astor Piazzolla, vení, sacate esta foto, no la encontró, pero encontró otras muchas más Sí. que estaban buenísimas. Y claro, esa cosa de no tener la conciencia de guardar todo para la posteridad. Y después de repente te encontrás con un tesoro muchos años después. Las fotos que se pierden y también la memoria que se pierde. Claro, bueno, con las fotos que se pierde la memoria. Exacto. El proyecto es una pata de un archivo histórico que estamos construyendo que busca también esos archivos de memoria oral Claro. que si no los contamos, si no los registramos, también se pierden. Sí. Y también se pierde la riqueza de la mirada a través de lo que se puede interpretar de esos archivos. Esas interpretaciones, y otras personas van a ir a ver esos archivos y van a interpretar nuevas cosas. Y en el futuro esperamos que con todas esas interpretaciones se hagan nuevas interpretaciones. Bien. Es decir, el trabajo de la memoria oral también nos importa, porque nos importa la foto, pero también esas personas que nos pueden contar Claro. cosas que no vemos cuando vemos la foto. Javi, recién hablábamos del pasado, vos decías el futuro, pero te quiero preguntar a vos sobre el presente, ¿no? ¿Qué espacio tiene hoy el fotoperiodismo? Obviamente todos sabemos que el fotoperiodismo también ahora compite con esto, con el Con el que no celular. sabe sacar fotos y en realidad puede sacarlas. Claro. ¿No? Eso también debe ser un Eh, desafío. ¿Qué lugar tiene el fotoperiodismo? ¿Cómo se abre espacio entre también esta saturación de información y de imágenes a las que estamos sometidos? Creo que si logramos resistir va a tener el mejor espacio, porque Él es muy optimista. el asunto es que lo humano, el contacto, la imperfección, Sí. lo humano, la mirada que no es de un algoritmo o que no es perfecta o que es subjetiva, obviamente, va a ser la que va a terminar siendo buscada, sobre todo en los medios, la firma del periodista, la impresión, más que la imagen linda o la crónica totalmente bien escrita. Digo esto porque mientras los medios no se den cuenta de esto, en el sentido de que reafirmar esta herramienta como, digamos, como lo importante que es lo humano y lo presencial, van a empezar a languidecer y a morir. Claro. Es decir, No. pensando solamente en la actividad como una cosa puramente comercial, y bueno, así que por eso invito a que resistamos, porque Sí. Es que sí. no queda otra. No queda otra. Hay algo totalmente. como muy paradójico, ¿no? Sí. En este momento que vimos que tiene que ver con las personas, o sea, quienes consumimos historias, que en realidad somos todas las personas, o sea, desde que se pintó una historia en una cueva hasta hoy, ¿no? Nos sigue importando acceder a historias, no solo contarlas. O sea, nos gusta leer de la manera que sea esas historias, leerlas en fotos, leerlas en postales, en fanzines, en libros, en exposiciones al aire libre o dentro de un museo. Nos gusta leer, acceder a historias. Y que nos cuenten. Y que nos las cuenten. Y en ese sentido se sigue valorando la voz original. Entonces, hace un tiempo, yo me acuerdo en un intercambio en el grupo de WhatsApp que tenemos con los fotógrafos de este libro, surgió, cada tanto surge, ¿no?, esta preocupación por la IA, la preocupación por cómo se van desmontando grupos de periodistas, ¿no?, y esto de las redacciones, La pero también precarización. la precarización laboral. Sí. Y en eso, por eso dije hoy que Javi es muy optimista, porque en ese intercambio Javi decía, hay que resistir, hay que aguantar, porque, ¿no? Es como vamos a seguir estando acá.
para cuando esto pegue la vuelta. Y eso se está viendo ya hoy, si bien obviamente en los grandes medios de comunicación siguen utilizando muchísimas veces esto, la inteligencia artificial, para crear imágenes, para escribir, o para las redacciones, pero las audiencias, o sea, en la medida que sigamos confiando y construyendo audiencias críticas, las audiencias ya hoy están pidiendo Pero aparte, mensajes originales. Y Digo, aparte, ya la gente detecta hoy en los copies, por sí, ejemplo en Instagram, ¿no? En las publicaciones de Instagram, ya la gente, o sea, ya está detectado que pasa de largo cuando ya ve que está escrito por una IA. Entonces, sí, es como... y a mí me pasa, por ejemplo, imágenes que la inteligencia artificial, ya te das cuenta cuando son Sí. de inteligencia artificial, Sí. porque terminan siendo más o menos todas iguales. Exacto. Y el valor que tiene un fotógrafo no es que te puede sacar la foto que nadie ve. Claro. Ese creo que es el gran valor, que incluso yo Sí. que tengo el celular, ¿no? Y puedo estar en el mismo lugar que vos y sacar una foto, mi foto nunca va a ser igual a la tuya, porque la tuya seguro tiene un pienso distinto y porque tenés el ojo entrenado para eso. Entonces creo que ahí está realmente el valor del fotógrafo. El ¿no? peligro, y sobre lo que hay que, perdóname Javi, ya te digo, pero el peligro para mí, sobre lo que hay que seguir poniendo el acento es en las consecuencias que esto puede provocar en torno a la desconfianza Sí, total. sobre quienes construimos información, porque nos perjudica directamente a todos, digamos, eso nos perjudica después en la gobernabilidad, en construir ciudadanía, en un montón de cosas, pero por eso hay que seguir defendiendo este tipo de proyectos y espacios donde las personas humanas generamos, ¿no?, la información y las historias, perdón. No, y adaptándose. A mí me gustó el concepto que decías vos, Azul, de que quizás ya esté pegando la vuelta, ¿no? Y mientras tanto hay que resistir. Pero digo, si se está pegando la vuelta, estamos teniendo como una aluvión, es como demasiado, ¿no? Y hay que volver a las bases, ¿no? A lo básico. Sí. Pero el otro día yo escuchaba una entrevista con un actor que decía, bueno, ya la gente si nos quiere ver, nos tiene que ir a ver al teatro, ¿no? Eso es terrible. Entonces, bueno, volvamos al teatro. Sí, Sí. por eso. Sí, es verdad. Yo también invito a resistir a los que deciden en los medios de comunicación. Claro. ¿Por qué? Los medios de comunicación o los medios que trabajan en prensa y en comunicación no venden el papel o el diario o la web o venden credibilidad. Y si vos no crees en ese medio, marchó, Sí. moriste. Vas a leer porque confías en que lo que te están diciendo, o lo que yo voy a leer las noticias todas las mañanas, o voy a enterarme de lo que pasa, voy a ir a buscar a tal firma, a tal lugar. Y eso es una confianza que cuando se destruye es muy difícil después de construir. Acá en Rostros Incompletos charlan con 10 fotógrafos que son más que nada, son fotógrafos, algunos que trabajaron mucho en el exterior, otros acá. ¿Con qué historias se encontraron? ¿Cuáles son las fotos más icónicas que retrata el libro? Como para tener una idea de qué se puede encontrar el lector, de qué tipo de fotografía uruguaya o del exterior también, porque sé que hay muchos fotoreporteros que también estuvieron en otros lados. Sí. ¿Qué tipos de historias hay, Azul? O Javi, no sé. ¿Querés empezar vos? Porque la selección fue acá Bueno, del claro. compañero. Este no es un libro de fotografías, si es un libro de fotografías orales, ¿no? Claro. Es decir, Sí. acá estamos hablando del trabajo y la memoria de cada uno de ellos, que han trabajado básicamente en prensa. Han trabajado en medios de prensa, en semanarios, en diarios. Nos hablan de toda esa parte de la salida de la dictadura hasta los años 90, año 2000, en que muchos dejaron de trabajar en esos medios y pasaron a trabajar en instituciones o se jubilaron. Cuando digo que esto se enmarca dentro de un gran proyecto de archivo histórico que estamos construyendo, vamos a tener y tenemos otros espacios en los cuales sí se pueden ver estas fotos. Ya publicamos un libro de Nancy Urrutia Lungo que habla sobre fotografías entre 1983 y 1994 y vamos a empezar esto es una primicia para ustedes. Vamos a empezar a generar unas publicaciones en formato fanzine, Qué bueno. donde van a ver, donde ahí sí van a ser pura y exclusivamente fotografías con muy pocos textos. Todo lo contrario a este libro, que en realidad tiene los retratos de cada uno de ellos para que los podamos conocer, y en verdad el libro son las 10 entrevistas. Las entrevistas así como desgrabadas y puestas ahí, preguntas y respuestas, ¿no? Sí.
Yo sobre historias creo que sí, bueno, un poco las que te decía antes, que a mí me llamaron la atención, no sé, esto de Carlos Contreras siendo un niño que vivía en el campo y bueno, y que a la mañana iba a la escuela y a la tarde iba a la casa de su vecino y trabajaba y ordeñaba las vacas y hay algo como en esa... hago así con las manos porque justamente pienso en sus manos, ¿no? Las manos de Carlos como curtidas, ¿no? Desde niño, desde los 8 o 10 años, a ser uno de los mejores fotógrafos que además también, tiempo después, lo que hace casi que es, no especializarse, pero que se dedica mucho a la fotografía del Montevideo rural, ¿no? De abrir Montevideo, trabajando además también en Intendencia como fotógrafo, de abrir otras miradas sobre Montevideo saliendo de el centro del montevideocentrismo, ¿no? Sí, claro. Y después yo creo también, bueno, las historias de Piazzolla, ni hablar, las puertas de Montevideo, ¿no? Tenemos al fotógrafo que seguramente muchos de quienes nos estén viendo tengan alguna postal sobre puertas y está ahí el fotógrafo que ha sacado las fotos, que es una persona muy tímida, que habla muy poco y que editar esa entrevista también fue como otro tipo de trabajo, ¿no? Porque ellos tuvieron un trabajo mucho más fuerte que era sacarle palabras, Claro. Pero después como poder rescatar en esos poquitos datos mucha historia por debajo, ¿no? Como cuando pensemos en un iceberg. Después yo creo también las compañeras, ¿no? Tanto Nancy Urrutia como Lilian Castro, que abrieron un camino que quienes hoy, bueno, ahí la vemos justo a Lilian, que quienes hoy, las mujeres que hoy hacen fotografía, las referencian todo el tiempo, porque se animaron a abrir un camino. De Nancy sabemos, ¿no? Toda su historia, o la podemos repasar, su historia empezando casi fotografía, retratando el Río de Libertad, o aquello que después llamamos Río de Libertad, que no es su foto, pero ella saca, o sea, la mirada de ella sobre ese acto en el obelisco, también yo creo que empieza a marcar un camino, y yo siempre que puedo hablo de Nancy y hablo con Nancy de su mirada y la altura de su mirada, ¿no? Que tiene una altura diferente, ¿no? Tiene que ver con conectar con esas niñas y niños en las movilizaciones, con esas mujeres movilizadas también. O sea, tenemos gran parte del archivo del movimiento feminista en Uruguay gracias a Nancy Urrutia. Y en el caso de Lilian, aporta también en ese sentido otra mirada mucho más desde lo doméstico. Entonces, casi que pone en agenda algo que hoy es indudable, que es hablar de trabajo de cuidados, de un trabajo no remunerado, que hacemos sobre todo las mujeres y que está recargado todavía en nosotras. Y Lilian lo retrata, de una manera muy cercana también. Sí. Y después otros fotógrafos, no sé, yo creo que hay toda una línea de retratos. Acá vos tenés justo a Wilson. Estoy fascinado, ¿no? Viendo ese retrato, porque además le quería preguntar esa cuestión de cómo el fotógrafo también puede acceder a la intimidad de un político, claro, ¿no? Y a la intimidad de un dirigente político como Wilson Ferreira, que acá está retratado en el baño de su casa en la Avenida Brasil, ¿no? Increíble. Acomodándose la corbata antes de salir a algún acto o lo que sea. Y eso también, Javi, vos lo podés decir mejor que nadie, cómo lográs confianza con dirigentes políticos, ¿no? Lograr acercarse de tal manera que te permita fotografiarlo y verlo de una manera que nadie más lo vio, ¿no? Bueno, ahí lo más difícil de todo no es hacer la foto, sino que vos tengas una complicidad en la importancia que va a tener ese archivo, no solamente para ese día, para las redes, para el Twitter de ese día, claro, sino lo más importante de todo, para dentro de 30, 40 años se pueda estudiar y ver cómo era la vida de este actor. Totalmente. Pero eso es difícil, ¿eh? Es difícil porque los fotógrafos, bueno, no pueden ocultar cosas claro, cuando las ven. Y entonces los políticos a veces se cuidan mucho. Imagínate que son personas también que están totalmente expuestas y además están hiper fotografiadas y hiper videografiadas. Claro. Entonces es difícil encontrar también una mirada un poco, o una cara un poco más auténtica. Pero sobre todo en esta época, porque antes capaz no competías con los community managers y con los asesores de vestuario y estética que cuidaban mucho la imagen de un presidente, ahora, o de un presidenciable. Hoy es peor. Hoy es mucho peor. Ahora tener acceso a eso es el doble. ¿Y has tenido algún enojo o algún reclamo de
Yo políticos? siempre trato de hacer alguna negociación del tipo, bueno, ok. yo voy hasta dónde puedo ir, hasta dónde no puedo ir. Mirá. He tenido violaciones a esos acuerdos, pero no enojo. Sí, algunos siempre se enojan, ¿no? Porque, bueno, la fotografía es muy... Muy real. Yo siempre digo que es el medio vos te más honesto para hablar de las apariencias, porque muestran las cosas así Sí. y vos están ahí. Yo Claro. con Javi laburamos juntos también, hacemos algunos reportajes en búsqueda y veo como el fotógrafo a veces el político le demanda al fotógrafo: sacame el flaco. Sí. Ese No tipo puedo, de cosas. querido. Digo, no puedo, magia no puedo hacer. Pero yo creo que hay una riqueza también. Obviamente hay toda una línea de trabajo que Sí. son los retratos, ¿no? Claro. Y que es súper importante porque el retrato, bueno, en el libro se habla mucho de cómo hacer retratos o cómo fueron descubriendo también sus formas, cada uno y cada una de hacer retratos. Pero después está toda la otra parte que es de cobertura periodística que a mí me fascina. Digo, cuando llegan esas fotos, quienes estamos, digamos, como editores suscriptos a Claro. Doc, Ujú. y llegan esas fotos que son un guiño que, la verdad, esto volviendo a las audiencias se agradece, ¿no? Sí, o sea, total. se agradece. O sea, por algo yo creo que, nada, ahora que venimos, ahora ya hace un lapso que no, pero veníamos de las elecciones y se compartía bastante de archivo de las anteriores elecciones, ¿no? De fotos de políticos. Nada, se agradece eso, los guiños para decir, mirá este gesto, ¿no? Y en eso, no es porque está acá al lado mío, pero Javi es un crack. No, yo te Armando esas suscribo imágenes, que Javi ¿no? es un crack en ese sentido, sí. Somos 7 compañeros que trabajamos en Adobe y compañeras, pero no, iba a decir que para eso es muy importante el tiempo. Sí, claro. Cuando, si vos tenés que hacer 7 notas en 6 horas, obvio, no podés. Pero si vos tenés tiempo para llegar antes, quedarte durante toda la entrevista, Que me consta que lo haces. Claro. ver qué pasa antes, qué Sí. pasa después, cómo llega, cómo se acomoda, y qué pasa después cuando incluso se va todo el mundo. Si Claro. tenés ese tiempo, podés darte eso. El medio también le da confianza al fotógrafo para que haga eso. Sí, Ahí sí. es donde se logra lo mejor, porque bueno, en estas situaciones en las que está todo muy armado, muy escenografiado, Totalmente. sí, vas a captar lo que capta todo el mundo, digo, Sí, sí. si no te quedás. Bueno, les quedo muy agradecidos por esta charla, porque hayan venido a charlar con nosotros y por este libro, además, Rastros Incompletos. Yo no sé dónde se puede conseguir el libro. Decime vos. En la librería Charcos, te lo digo yo, porque Perfecto. es mi lugar en el mundo. Este lugar en el mundo, librería Charco. Está buenísima esa librería. Tiene que ir a la librería Charco, ahí Genial. en Maldonado y Barrio Zamorín. Bien. Maldonado 1477. Buscan ese libro, que nada, como yo paso bastante tiempo ahí, sé que se lo llevan. ¿En serio? Sí, Qué sí, bien. sí. Me da mucha alegría. Es cada un vez que librazo. miras. Y después Sí. pueden ver también en YouTube, no sé si eso es abierto o no, también hay En YouTube están las entrevistas, están las entrevistas. que hizo Pablo La Rosa con nosotros. Sí. Y también, bueno, en Instagram también hay un extracto de esas entrevistas, pero en YouTube están completas. Y también este año en TV Ciudad también logramos ahí un arreglo para que ellos puedan emitir esas entrevistas durante todo el 2026, así que capaz que las encuentran por ahí también. Bueno. Si no, vayan a verlas en está bien. YouTube, sí, porque están buenísimas y es la verdad, es un rescate de nuestra historia. Ahí sí hay fotos. Ahí hay fotos y hay también a veces a los fotógrafos contando Hablando. las historias detrás de eso. Estuvimos pasando. Sí, estuvimos pasando algunos fragmentos. Gracias. Les quedamos muy agradecidos Quiero que agradecerles. hayan venido en este día de lluvia. Volver a gracias. este lugar, trabajé varios años acá, así que... ¿Ah, sí? ¿Trabajaste acá? Sí, bueno... ¿Te quedas debiendo plata o no? No, ¿Tenés que pagar otra no. Una linda experiencia. Y gracias por el espacio que le dan a la fotografía. No, gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias. Los despedimos Muchas gracias, los liberamos para que sigan su vida. Me quedo con esto. Se queda con eso, se queda Gracias. con esas postales que Me hicimos encantó. también para regalarle a los compañeros acá en la radio. Perfecto. Gracias. Y esos los libritos. Nos estamos viendo por ahí. Gracias. Gracias.